Los caballitos de mar o hipocampos son peces muy singulares, con una morfología particular que se les suma adaptaciones muy peculiares. Esta estructura anatómica ha propiciado que no cuenten con un nadar veloz, lo que los vuelve presa de muchos depredadores, pero estos han desarrollado una técnica muy vista en la naturaleza para sobrevivir: el mimetismo, donde aparentan ser del entorno para no llamar la atención. Muchos pueden aparentar ser parte de los corales, pero existe un hipocampo con un nombre muy llamativo. Esto se da por lo vistoso de su exterior, y esos son los dragones de mar foliáceos. Es un habitante de las porciones costeras del sur en Australia, recorriendo gran parte de su periferia en la región austral, aguas marinas templadas con una claridad maravillante, la cual tiene una abundante vegetación acuática propia, predominado por helechos marinos, algas y arrecifes rocosos, a una profundidad de 5 a 15 metros, lugar donde la luz ilumina de manera moderada. Es el único miembro de su género, estando en la misma familia que los peces pipa y los caballitos de mar, caracterizados por tener un aparato bucal fusionado. Estos especímenes llegan a medir 50 centímetros, pero lo común es que solo alcancen unos 30 centímetros. Si bien su tamaño da la apariencia de ser más grandes, no son mucho más que un hipocampo. Esto se da porque sus colas las tienen enrolladas. Tienen una coloración particular, con varios tonos de verdes y franjas verdosas más opacas, pero logran variar algunas porciones para darles otra tonalidad, como por ejemplo rojo. Su rasgo más visual son crecimientos que son lóbulos de su piel, que se prolongan y ensanchan en forma plana, dando la apariencia de algas. Estas pueden variar su color y forma por varios factores como la edad, la dieta, la ubicación y algunos factores estresantes, los cuales les ayudan a aparentar ser algas, ya que sus movimientos se asemejan a los que provoca la marea en las plantas acuáticas. Aparte, en estos apéndices tienen una defensa muy eficaz, ya que cuentan con espinas, siendo una forma de defensa si la ilusión no es lo suficientemente buena para que el depredador sea engañado, las cuales no cuentan con veneno, o al menos no se ha reportado. Sus cabezas también tienen particularidades. Sus ojos son grandes, mientras que su hocico tiene una prolongación única, que es muy similar a otros exponentes de la familia, conformado como un tubo carente de dientes. Su cuerpo es rígido por medio de anillos de exoesqueleto que lo cubren alrededor de su corporación, con otra característica única, en sus branquias, que son aberturas cubiertas de sus apéndices, con una cola rígida que se contrapone a los caballitos de mar, ya que ellos pueden doblarla e inclusive sujetarse con ella. Otra diferencia son las aletas, que están cercanas a sus cabezas. Su dimorfismo sexual es difícil, ya que solo se puede hacer comparando sus hábitos reproductivos o efectuando una laparoscopía, cosa complicada por su tamaño. Son animales que por lo general son solitarios o en parejas. Esto depende del momento, su edad y la proximidad a otro congénere de sexo opuesto, ya que si se juntan con una pareja, al nadar juntos, la imitación de ambos suele ser más eficaz. Sus movimientos son lentos, desplazándose a una velocidad de 150 metros por hora. Esto puede prevenir llamar la atención y simular ser parte de la vegetación, lográndolo hacerlo bastante bien, llegando a mover cada uno de sus apéndices y a pasar unas 68 horas en el mismo lugar. Su percepción se da principalmente por la vista, ya que ella identifica su entorno, mientras que el olfato suele ayudarles en menor medida. De ahí se requieren más estudios para entender cómo obtienen información de su hábitat. Son depredadores, pero al ser muy pequeños, su alimento va en función de su tamaño. Consumen a otros animales que tengan un tamaño menor a su boca, por lo que el plancton, otros crustáceos y peces que apenas han nacido son sus principales presas. Estos se acercan a las congregaciones de los artrópodos con mucha facilidad, ya que su apariencia también engaña a los ojos de estos, en conjunto de sus movimientos lentos, donde dejan que se acerquen al pensar que sus prolongaciones son plantas, para abrir sus bocas y succionarlos, quedando atrapados en una espiral. Este principio puede entenderse mejor como si fuera un popote o pajilla. Como ocurre con otros peces similares, el macho es el que se encarga de incubar la descendencia en sacos especiales en su cola, donde la hembra ovoposita sus huevos. Se sabe que este proceso ocurre anualmente, pero aún no se identifica un periodo en particular donde la reproducción ocurra. En el interior de la hembra se forman alrededor de 200 a 300 huevos. Al mismo tiempo, el macho, por medio de la estimulación de la hembra, forma 120 a 170 cavidades especiales en su piel para fertilizarlos y llevar a su descendencia.
Por su poca movilidad y su comportamiento de estar en conjunto con una hembra, se puede pensar que son monógamos, pero tampoco se ha reportado con plenitud. Al colocar los pequeños huevos de color rosa púrpura, se fijan en la cola y son llevados por el padre durante 4 semanas. Esto depende de las condiciones del agua, por lo que se puede prolongar a 9, ya que sucede la eclosión con la ayuda del padre, ya que tiende a sacudir su cola para que salgan. Estos pequeños dragones de mar, que miden 22 milímetros, son independientes desde que nacen. Al principio no consumen alimento, debido a los nutrientes que le proporcionó el saco vitelino. Al poco tiempo comenzará a comer y llegará a medir 20 centímetros al año, entrando a la madurez sexual entre el primer y segundo año de nacidos. Se desconoce su promedio de vida en estado silvestre. Casi todos los animales más grandes pueden ser sus depredadores, siempre y cuando los detecten, pero por sus espinas es muy complicado que sean devorados. Uno de sus mayores riesgos son las mareas, ya que el tener un nadar lento y su cola es rígida, el movimiento del mar provoca que sean arrastrados y muchas veces llevados a las playas, donde mueren por asfixia. En cautiverio se les calcula un promedio de vida de unos 7 años. Son buscados como mascotas por su forma tan singular, cosa que provoca su sustracción de su medio ambiente, por lo que su tenencia está regulada y solo se permite de especímenes criados en cautiverio. También hay muchos acuarios donde llegan a ser un deleite al mirarlos. Se encuentran bajo el rango de preocupación menor, su población está un tanto estable, pero la contaminación los afecta, provocando una disminución. También se les busca como medicina alternativa, por lo que se les caza de forma ilegal, sumado a los problemas de la marea, ya que muchos tienden a morir por este motivo, sobre todo por los huracanes. Su rol es la de mantener la población de crustáceos limitada, y para el ecoturismo es un atractivo para los buzos. Un animal que parece una planta viva, que en su mimetismo esconde picos que lastiman, muy similar a la espada en su funda, un animal que se gana a pulso su nombre. Esos son los dragones de mar foliáceos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!